a lo que nos reúne. Ya hemos terminado entonces el tema de el temita este de los amplificadores operacionales. Espero que haya quedado claro. Medio para cerrar el tema, eh, este, habría que hacer el trabajo práctico. Ahí están viendo, ¿no? El trabajo práctico de amplificadores operacionales analógicos tiene fecha de presentación. Veamos cuándo. El 30 de octubre. El tema que nos tocaría ahora son los reguladores. Halloween. El 30 de octubre es Halloween. Creo que sí que no es Halloween. La noche de bruja, no, no sé. Puede ser. Me parece que Yo he sí. tenido una vez he tenido una discusión con una seño de jardín que lo llevaba mi hijo al jardín y les pedían que se disfrace, que con esa calabaza cortada, no sé qué. Entonces, cuando lo voy a retirar, le digo, ¿por qué lo hacen disfrazar de esa manera? Le digo, es que es Halloween, me dice. Sí, está bien, pero eso es una fiesta que no es nuestra, le digo. ¿Cómo le enseñan a bailar una chacarera, una samba? En vez de hacerlo vestir de esa manera y bueno, dice, a los chicos les gusta. Esas cosas, visto, son importantes para formar la cultura nacional. Yo cuando era chico ni sabía que existía eso. Pero bueno, de ahí así se va formando la cultura nacional. ¿O no? Bueno, yo les dije que vamos a estudiar un componente particular que se llama Zener, diodo Zener. Vamos a ver unos videos, a ver hasta dónde podemos llegar con el Zener. Amarok B6, la más impecable de las Amarok. Volkswagen. Bueno, bienvenidos. Hoy os quiero presentar a alguien. Zener, el diodo Zener. Quiero que os caiga bien, os va a caer bien. Es una persona bastante maja, muy sencillita de entenderse con ella y cuando lo encontréis por ahí por los circuitos os va a parecer... Anda, mira, qué majo. Zener, ¿qué tal tú por aquí? Bien, bien, tú, bien. ¿La familia? Bien, gracias. Es un diodo. Es un diodo. Rápido. Un diodo, ¿cómo se podía poner? ¿Cómo funcionaba un diodo normal? Porque hay varios tipos de diodos. El diodo normal, el diodo rectificador de toda la vida. Si tú lo pones en directa, que se llama polarización directa, es decir, que le pones el positivo aquí y negativo aquí para que la corriente vaya así, permite el paso de la corriente, ¿right? Esto lo sabéis, ¿vale? Es decir, se comporta como un interruptor, digamos, cerrado, ¿vale? Y si lo pones en polarización inversa, es decir, que quieres que la corriente vaya para aquí, cuando pones una pared de no pasar, que flecha para otro lado, pero si lo pones así, la corriente quiere hacer esto, pero no puede, no le deja. Entonces, al no dejarle, se comporta como un interruptor abierto. Es decir, es un diodo, es una movida que te deja pasar la corriente en este sentido, y en este no. Eso es un CEN, eso es un diodo, normal. Y el CEN es un diodo, ¿vale? Bueno, también recordar que cuando conduce tan 0,6, 0,7, 0,4, 1 voltio, ¿vale? Siempre pasa mucha corriente poco, claro, siempre y cuando haya más de 0,6 aquí, ¿vale? Si no, no conduce, si no es igual que esto. ¿Vale? Pero cuando hay más de 0,6, que se pone una resistencia de protección y se pone 5 voltios, pues cada 0,6 aquí el resto, 4 voltios. Esto hemos visto. Podéis mirar los vídeos de diodos, cómo funcionan. No sé si he hecho alguno. Bueno. Y cada 0,6. Bueno. El caso es que, y en dirección contraria, no conduces nunca, por mucha corriente que le pongas enfrente. Al final se rompen. Si tú te pasas aquí, vengas a darle corriente, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 voltios, al final, todos los diodos conducen, se rompen. Entran en una cosa que se llama avalancha, y se rompen, ¿vale? Y en estas llegó un superhéroe, Clarence, había de mirar cómo se apellidaba, Zener, y dijo, oye, muchachos, he encontrado la manera de que a un Zener, si le entra la corriente por otro lado, funcione y no se rompa, ¿de acuerdo? Y creó el Zener. El Zener, propuso su nombre porque, claro, yo también, si no se llamaría el Manso, pero no lo inventé yo y se llama el Zener. Y entonces, el Zener está pensado en directa, hace igual que un diodo normal, tú le pones aquí, pues bien, pues para
pasa la corriente normal, hay 0,6, 0,7, 0,8 voltios, los que sean, ¿vale? Pero esta es la cosa, que el Zener, y es lo que descubrió Zener, que si le, bueno, que lo que tal, si le pone la corriente, si es suficiente tensión, el tío va a conducir. Consiguió un diodo que si le pones al revés, conduzca, ¿vale? Y le dijo, muchachos, he descubierto un diodo que le gusta que le entre por el otro lado. Y le puso su nombre. Es el hermano gay de los diodos, ¿vale? Y dice, ¿para qué? Pero si ya... Pues la gracia del diodo es que conduzca en un sentido y en el otro no. Me ayuda a rectificar, me ayuda a que las cosas pasen en un sentido y en otro no sé, pero si pones una cosa que va para otro sentido, pues para pones un cable, ¿no? Pues no. Aquí es donde viene la gracia del asunto. El Zener, cuando conduce en dirección, igual que este, cuando conduce en dirección en directa, polarización directa, siempre cae en 0,6, y el Zener también, cuando lo pones en polarización inversa caen X voltios, según lo fabriques. Si fabricas un Zener de tal manera que caigan 3 voltios en polarización inversa, ahora han caído 3 voltios, ¿vale? Siempre, claro, tiene que haber 5 voltios y una resistencia de protección, ¿no? Una resistencia donde caigan los 2 voltios restantes, ¿vale? Pero si le pones 15, aquí caen 12. Y si pones 18, aquí caen 15. Es decir, siempre van a caer 3. Y lo bueno que tiene es que le puedes fabricar de 3 voltios, o de 2, o de 5, o de 6, o de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, todos los que quieras, todos los voltios hasta 100. Hay Zeners de mogollón de valores y además con muy poquita diferencia entre un valor y otro. Es decir, que y ese Zener es para toda la vida de 3 voltios, ¿vale? Entonces el Zener está pensado para que lo pongas y le des por detrás, así, pum, siempre así, ¿vale? Si no quieres hacer esto, pues pones un diodo normal, ¿vale? Entonces el Zener está pensado para ponerlo al revés. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues te voy a explicar para qué. Para 2 o 3 cositas muy útiles, que las vas a ver y las vas a entender. Vamos allá. Ah, bueno. Primera, como regulador de voltaje. ¿Y esto qué es esto? Esto, os acordáis de la fuente, y si no te acuerdas tampoco pasa nada. Una fuente normal, lineal, te daba una tensión, yo qué sé, por ejemplo, unos 8 voltios. Pues a lo mejor subía desde unos 8 voltios, con su rizado, ¿vale? Y entonces tú te interesa, tú quieres alimentar un circuito integrado, a lo mejor, que va a 5 voltios, ¿vale? Entonces tú vas y vas a la tienda y dices, me dé usted un Zener de 5 voltios, ¿vale? Y entonces lo pones aquí, clac, con una resistencia. ¿Por qué? Ya veréis. El caso es que, si te fijas, aquí hay una tensión positiva. Más 8 voltios, unos 8 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente va a hacer así, guas. Porque el Zener, si es de 5 voltios, permite el paso de corriente en dirección contraria, siempre y cuando sea mayor la tensión que soporta, mayor de 5 voltios. Si es un Zener de 3 voltios, pues 3 voltios. Y lo bueno que tenía es que en un Zener que cae en 5 voltios, de 5 voltios, es que cae en 5 voltios. O sea, que aquí caen 5 voltios. Es decir, que si aquí hay masa, aquí hay 5 voltios. ¿Right? Entonces, y si aquí hay 9, hay 5 voltios. Si aquí hay 10, hay 5 voltios. Si hay 6, hay 5 voltios. Esa es la magia del Zener. Es que pase con poca corriente. Esta es la cosa gran que tiene. Si pasa poca corriente inversa, caen 5 voltios. Y si pasa mucha corriente inversa, caen 5 voltios. Entonces, aquí siempre hay 5 voltios. Pasa mucho o poca. Después de que la corriente va a hacer esto y también va a ir a la carga, ¿no? Pero la cosa está en que aquí voy a tener 5 voltios fijo. Y la carga ya puede ser, pues, tu cosa de tu, yo qué sé, tu microprocesador, tu microcontrolador, tu Arduino, tu lo que tú quieras tener. Alimentar ahí. Con un USB son 5 voltios, pues ya está. ¿Vale? Entonces te da 5 voltios. ¿Cómo funciona la movida? Si aquí hay 8 voltios, aquí hay 5 voltios, este se tiene que comer 3 voltios. Bueno, 3 voltios cuando hay 8, cuando hay 9 se come 4. Cuando hay 7 se come 2. ¿Vale? Es decir, todo esto que a veces se come 4, a veces se come 2, a veces 4, a veces 2, a veces 4, a veces 2, toda esta energía se la va a papear esta resistencia. ¿De acuerdo? Y a la carga ya solo le entregas los 5 voltios
es una cosa baratísima, que si tú tenías unos cuantos voltios y quieres 5 o 3 o 2 o cualquier valor más pequeño que ese, la pones, la cascas y es más barata que poner un regulador. Un 7805 hace lo mismo, pero es más caro, ¿vale? Aguanta más corriente, ¿vale? Pero si tú no necesitas mucha corriente, pues con un CNR te vale. Vale, esa es donde más lo vais a encontrar, en reguladores de voltaje. Que de repente tengo 10 voltios y necesito 7, pues compro un CNR de 7 voltios y le pongo una resistencia de un K o de lo que sea para protegerla y que se coma todo esto. Si no estuviera, entonces sí que se podía romper. La resistencia es fundamental, si no vamos a CNR, ¿ok? ¿Right? Segunda aplicación donde os lo vais a encontrar como protección. Os lo vais a encontrar muchas veces a las entradas de, por ejemplo, integrados para protegernos de picos, porque tú imagínate que esté integrado un microcontrolador, el que sea, un chip, lo que sea, o cualquier, lo que sea, la carga que sea, que no supera más, no soporta más de 5 voltios, como le di más de 5 voltios se raya y se va con otra, entonces no quieres darle más de 5 voltios, y la señal de entrada que le das va 0,5, 0,5, y todas estas cosas digitales cuando pasan de 0,5 siempre se te cuelan picos, es inevitable, entonces hay que hacer para que esos picos matarlos, ¿sabes? Como todas las relaciones, siempre hay flecos que hay que... Bueno, no quiero contaros mi vida. Entonces, tú tienes aquí una señal de ceros y unos, o de 0,5 voltios, 0,5 voltios, 0,5 voltios, que esto está esperando a recibir 0,5 voltios y bien. Pero la movida es que se te cuelan estos picos que a lo mejor te llegan a 6, a 7 o a 57. Y esos picos acaban con la relación. Lo matan, pueden romper el micro, ¿de acuerdo? El integrado que venga a continuación. Entonces, claro, uno dice, pues vamos a poner un CNR de 5 voltios, claro. Creo que de 5 voltios no lo venden, creo que lo venden en 5 por 1. Pero bueno, igual. O sí lo venden, creo que sí lo venden. Bueno, si tú pones un CNR de 5 voltios, ¿qué pasa? Cuando es 0 no pasa nada, esto le recibe un 0, ¿vale? Ahí no hay problema. La movida está cuando le das más, bueno, fíjate que aquí tienes 8 voltios, yo qué sé, o 18 voltios, me da igual. Un pico de 18 voltios. Entonces, en ese momento la corriente va a querer atravesar aquí, bueno, viene para acá, ¿no? Pero hay una parte que se viene para acá, porque es de más de 5, son 18, entonces dice, uy, que está abierta esa puerta, y dice, pues por aquí que me voy, ¿de acuerdo? Y hay una buena parte de corriente que se viene por aquí, plus, 50 miliamperios, lo que sea, el resto será el microprocesador, pero lo que tiene Zener es que si ves atravesado, él canta 5, y entonces tienes aquí 5 voltios, sí o sí, no me lo pongo, ¿qué color pongo esto? Es fundamental, aquí vas a tener 5 voltios, digo cuando deberías tener 18, se los come este. Todo este extra, digamos, ay, ¿cómo pinto esto? ¿Qué pocos colores tengo? Todo este extra se lo va a papear el Zener, ¿vale? Cuando tengo 5 voltios, pues no entra corriente, porque el Zener necesita más de 5 voltios para conducir, entonces entra la corriente normal. Cuando tengo más de, aquí por ejemplo, que tengo, yo qué sé, 7 voltios, cuando tengo más de 7 voltios, empieza a conducir corriente otra vez y este se lo papea. Cuando solo tengo 5 voltios, entonces este ni funciona. Y cuando tengo 0 tampoco, no hace falta, ¿vale? Pero todos esos picos los va a asumir el Zener y te va a permitir que todas esas roces y maduras que hay entre la señal y el receptor, pues oye, se los come este. ¿De acuerdo? Es un bug. Tercera aplicación. Envíos gratis y seguros en 24 horas. Mercado Libre. Tercera aplicación, casi la última importante en la que os lo vais a encontrar, ¿vale? Y es que tú imagínate que tienes 12 voltios, pero necesitas 5, ¿vale? Que es lo primero que haces, dices, profe, pues pongo una resistencia que me baje la tensión. Muy bien, pues lo haces, está bien, mirad. Con un divisor de tensión, ¿os acordáis del divisor de tensión? Se puede hacer muy fácil, pues dices que aquí caigan X voltios, aquí caigan, o sea, tú quieres que caigan aquí 7 voltios, que aquí caigan 5, haces los cálculos con el divisor de tensión y para tener 5 voltios, ¿vale? Yo lo he hecho y te sale, ¿cuánto? Un K y un K4, o 1 ohmio y 1,4 ohmios, o 1 millón de ohmios y 1,4 millones de ohmios, una proporción así, entonces tienes 5 voltios. Bien, esto funciona, ya está, siempre y cuando esto no esté conectado a nada que te coma corriente. Quiere decir, si esto está conectado a un amplificador operacional que no entra corriente, pues te vale. Porque aquí no entra corriente, los operacionales no entra corriente, o en algún aparato que tenga una impedancia de entrada muy alta. ¡Wow! ¿Vale? Porque si tiene una impedancia de entrada muy alta, la corriente por aquí
divisor de tensión sigue funcionando. La movida está cuando quieres, que tienes, por ejemplo, lo mismo, los 12 voltios, y dices, vamos a ver, lo que tengo sí que me consume energía. Voy a una carga, yo que sé, la que sea, un transistor o lo que sea, que necesites, pero que esto sí que consume energía, sí que va a haber corriente por aquí. Necesito corriente, necesito una cuanta corriente. Imagínate que es un USB, ¿vale? Un conector USB hembra. Que aquí tiene, creo que este es 0 y este tiene que ser 5 voltios. ¿Vale? Para tú recargar tu móvil. Bueno, ahí sí, porque tu móvil va a requerir corriente y esto calcula ya no es verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué dices? Vale, pues pongo, gracias, Clarence Zener, 5 volts. Entonces sí, la corriente va a hacer esto. Por aquí una aguanta, por aquí otra poca. ¿Vale? Y en este Zener, como está atravesando corriente en polarización inversa, es decir, al revés de como iba a decir como Dios le creó, no es verdad, le gusta que vayan al revés con él, entonces, bueno, hemos dicho mil veces que entonces aquí caen 5 voltios, siempre. ¿Qué pasa poca corriente? Caen 5 voltios. ¿Qué pasa mucha corriente? Caen 5 voltios. Que de repente este demanda mucha corriente, entonces aquí pasará menos. Que demanda poca, pues pasará por aquí mucha. En cualquiera de los dos casos, pase poca o mucha, aquí va a haber 5 voltios. Es lo que tú querías, para tu USB. ¿De acuerdo? Pues ya está. Pero vamos, lo mismo te digo con 12 y 5, como si tienes que bajar de 100 a 90. Si tienes 100 y quieres 90 voltios, pues pones un CNR de 90 voltios. O de 83, o de 12,3. Hay CNRs de mogollón de valores, ya lo he dicho, ¿verdad? Los profes no lo repetimos, tío. Qué fuerte, tío. ¿Por qué será? Porque no nos escuchan en casa. No sé. Sí, de verdad. Si te pide mucha corriente, al CNR le puede atravesar mucha corriente, igual esto no te vale. Tienes que buscar un regulador de tensión, ¿vale? Pero para muchas aplicaciones te vale. Porque necesitas 5 voltios con poca o mucha corriente, pero necesitas 5 voltios, ponte un CNR y te quedas como Dios, que son súper baratos, ¿vale? Entonces lo podéis encontrar en más sitios. Mira otro, modificar señales. Típico que tienes una señal alterna de lo que sea 6 voltios pico, o 12 voltios pico, o 4,8 voltios eficaces, en fin. Y tú la quieres modificar. Quieres que no pase de 6 por ningún concepto. Esto es una cosa que se llama clipping. En audio se hace un montón, ¿de acuerdo? Para que no distorsione el ampli. Bueno, ¿qué va a pasar si tú tienes, claro, esto cuando analizamos diodos yo siempre hago lo mismo, digo, un momento, si aquí hay 0, cuando estoy aquí, que hay 0 voltios, aquí no pasa corriente, por lo cual aquí hay 0. Cuando tengo 1 voltio, pues como aquí no puede pasar corriente, es como si no estuviera, pues pasa 1 voltio, aquí estoy. Cuando tengo 2 voltios, pues igual, este es como si esto fuera juego, mientras no tenga 3 voltios en contra, no se convierte en un cable, no empieza a conducir. Entonces, pues aquí tengo 2 voltios, pues aquí tengo 2 voltios, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tengo más de 3 voltios con 1? Entonces este empieza a conducir. Y la corriente, además de entregarse la carga, que venía haciendo antes, ahora además viene una parte de corriente que se viene por aquí. Y lo atraviesa. Y cuando atraviesa el CN una corriente, un CN de 3,1, pues da 3,1 voltios. Si es de 8,3, pues 8,3. Bueno, en este caso 8,3 nunca funcionaría porque no llegas a tener más de 8,3. Pero bueno, en este caso de 3, entonces empieza a conducir, este sigue entregando corriente, pero aun cuando tengas 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, en todos los casos este CNR va a estar en conducción inversa, en polarización inversa, con lo cual va a conducir, con lo cual va a tener aquí, si aquí tienes masa, como que 3,1, aquí tienes 3,1 voltios todo el rato. ¿Veis? Y cuando vuelve a tener menos de 3,1, aquí, que vuelve a tener menos de 3,1, pues vuelve a desenchufarse, quiere decir, vuelve a no existir. ¿De acuerdo? Y vuelve a entregarse corriente a la carga normal, todas las bajadas así. Bueno, y cuando está al revés, cuando tengo aquí menos 2 voltios, pues es como si tuviera una fuente así, de 2 voltios. ¿Qué pasa entonces? Pues que conduce como un diodo normal, porque está en polarización directa. La corriente que quiere ir del más a casa, ya está tarde, está cansado y quiere volver a casa y este se lo permite. ¿Y qué cae aquí? Pues lo que caiga, que cae en 0,6, pues 0,6. Esto es menos 0,6, toda esta distancia. ¿Vale? Entonces, mientras esté en inversa, pues esto está a 0,6. ¿Vale? Porque aquí que hay 0, pues aquí hay 0,6 menos, es decir, menos 0,6. A la carga entera le quedaría menos 0,6. ¿Vale? Y entonces, pues, que tú lo quieres cortar 3,1, que lo quieres cortar 4,7, pues pones un CNR de 4,7 y te lo corta aquí. Que lo quieres cortar por arriba o por abajo,
lo vi yo en un circuito de audio. Si tú tienes, por ejemplo, dos cenes de igual, de 3,1, del valor que queráis, que comprarlo. El otro día vi una oferta por ahí en Amazon de, no sé, 100 LEDs, digo 100 ceners de todos los valores posibles por $10 o algo así, una cosa muy barata. Bueno, si tú tienes, por ejemplo, este esquema, ¿qué te va a pasar? Pues que si tú tienes esta señal de entrada de 6 voltios, como si es de 12, me da igual, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar qué pasa. En el momento que tengo 0, aquí hay 0, no pasa nada. En el momento en que empiezo con la polarización positiva, es decir, aquí, con 1 voltio, pues este no puede conducir. Por lo cual, al no conducir es como si no estuviera, ¿vale? Entonces la corriente se le entrega la carga la que sea, pues un altavoz. Pues ya está, pues un altavoz, pues le entrega la carga. Siempre que sea menos de 3 voltios. Y cuando sea 4 voltios también. Bueno, está ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa en el momento en que aquí tengo, por ejemplo, para que conduzca esto, tiene que pasar corriente en dirección contraria, es decir, atravesar estos 3,1 y los 0,6 de este. Aquí van a caer 0,6 y aquí van a caer 3,1, total 3,7, ¿vale? En el momento que llego a 3,7 voltios, ¿qué pasa? Que entonces ya no solo está entrando la carga, sino que también entra a conducir en inversa a este diodo, y a este por supuesto porque está en directa. Es decir, aquí van a, ya que caen 0,6 y 3,1, que son 3,7, pues aquí hay 3,7 voltios. Aunque aquí haya 10, aunque haya 7, 6, 5 o 4, siempre aquí va a haber 3,7. Con lo cual, siempre va a haber 3,7, siempre va a haber 3,7, siempre va a haber 3,7, aunque haya aquí 4, 5, 6, o 7, 8, 9, 10, o que sea, siempre va a haber 3,7. ¿Vale? Y en cuanto deja de haber aquí tensión suficiente como para que este conduzca a la inversa, entonces esto es como si no estuviera. Y entonces vuelve a funcionar normal. Pila, resistencia, toda, ¿vale? Y en inversa, al revés, cuando es al revés, igual, cuando tengo la pila al revés, por ejemplo aquí, con menos 2 voltios, pues como si tuviera 2 voltios así, la corriente quiere pasar por aquí no puede pasar porque no tiene tensión suficiente para romper estos 3,1, entonces viene por aquí. Cuando tengo 2 y cuando tengo 3, es como si no estuvieran los cener. Ahora, en cuanto supero los 3,7, es decir, cuando tengo 4 voltios, entonces ¿qué pasa? Que estos sí empiezan a conducir. Esta malla ya empieza a funcionar y la corriente, en vez de va, ¿vale? Y como aquí hay 0, digamos, si esto es 0, aquí hay 4 voltios, pues sí tengo suficiente fuerza para atravesar este diodo en inversa y por supuesto los 0,6 de este. Ahora, lo que ocurrirá es que en este caen 3,1 voltios y en este 0,6. Si aquí hay masa, aquí hay 0, aquí habrá menos 3,7 voltios. Es decir, a la carga lo que le entregas es menos 3,7 voltios. Es decir, así. Corta así. Ahí. Es decir, al final lo que tienes es un circuito con tu señal normal de audio, de vídeo, lo que sea, pero cortada. ¿A qué? A la tensión que a ti te dé la gana comprar estos dos. ¿Right? Es otra aplicación que he visto por ahí, la que voy a compartir con vosotros. ¿Vale? ¿Alguna más ahí? Mirad. Estamos viviendo momentos históricos para Tucumán, con Juan Mansur como jefe de gabinete. Estabilizador. Esto lo cuento porque viene en los libros, no porque se vea mucho por ahí, ¿vale? Pero como lo van a preguntar, bueno. Estabilizador, serie o paralelo puede ser. Se lían con... En fin, este lo hemos visto. Estabilizador serie es la típica fuente de alimentación que tú tienes, tu transformador, tu rectificador, tu filtro, que aquí al final tienes una tensión con un rizado, pero de continua, pero con un rizado. Bueno, pues hemos dicho que si tú te pones aquí un zener, pues yo qué sé, imagínate que a ti, lo que decíamos, que aquí tienes más o menos 8 voltios, voltio arriba, voltio abajo, de 9 a 7, pues aquí pones un zener, yo qué sé, de 5 voltios o de 6,3, y entonces aquí siempre va a pasar corriente, porque tienes 8 voltios aquí, más o menos 8 voltios, pues siempre va a pasar corriente hacia tu carga, pero como esto está a menos tensión que 8, pues también va a pasar corriente por aquí, y como tú tienes aquí, es un zener de 6,3 voltios, aquí vas a tener 6,3 voltios. Entonces, fijo, aunque aquí tengas 8 o 9 o 7 o 6, no, 6 no, 7, 8, 9, 10, 11, 12, caiga, ocurra lo que ocurra aquí, tú vas a tener aquí 6,3 voltios. Y ocurra lo que ocurra en la carga, abres, cierras, enciendes tu móvil, pones a contar lo que sea, esta resistencia también puede aumentar o disminuir, ¿de acuerdo? Pero aumenta o disminuye, va a hacer que pase más corriente o menos por aquí y siempre vas a tener 6,3 voltios, ¿vale?
Este ya lo hemos discutido antes, lo he vuelto a discutir porque no tengo nadie con quien hablar, más que contigo, querido. Bueno, el paralelo es lo mismo, pero para complicarlo un poquito más, es que en vez de, la única diferencia entre serie y paralelo, es que aquí quien curra es el Zener. Está comiendo mierda todo el rato y consume y tal y cual. Mientras que si lo haces en este modo, con un transistor, el que come mierda es el transistor. Y el Zener no se rompe nunca, ¿vale? Se puede romper el transistor. Aquí este está en peligro, aquí este está en peligro, ¿vale? Porque está en serie. ¿Lo he puesto al revés? Sí, lo he puesto al revés. Esto es paralelo y esto se llama serie. ¿Por qué se llama serie? Porque la corriente pasa en serie. La corriente va a venir por aquí, todo su camino, hasta la carga y atraviesa el estabilizador en serie. Aquí el Zener está en paralelo, ¿vale? Bueno, ahora al lío. Tú tienes tu transformador, me da igual, tu rectificador, tu filtro, eso es igual, pero puedes hacer, y tu carga igual, pero puedes hacer el estabilizador de tal manera que aquí tengas una tensión fija, yo que sé, por ejemplo, te compras un Zener de 4,7 voltios. Eso significa que fíjate que aquí tienes tus, igual que antes, pongamos la misma situación de antes, aquí tienes tus más 8 voltios mal regulados, ¿vale? Entonces, por aquí va a pasar corriente fijo, porque hay más de 4,7, entonces pasa corriente fijo, ¿vale? Y entonces aquí hay 4,7 voltios seguro, ¿vale? Y aquí hay 4,7, y aquí caes, si no te acuerdas de los transistores, lo miras, 0,6 voltios, o sea que hay 0,6 voltios menos que aquí, ¿vale? O sea que aquí, si hay 4,7, aquí habrá 4,1. 4,7 menos 0,6. ¿Que el Zener es de 5,1? Menos 0,6, 4 con... yo qué sé. Que tú tienes uno de 10, menos 0,6, 9,4, ¿vale? La tensión que tú quieras, pues este Zener, ponlo 0,6 más grande, ¿vale? Y hace lo mismo, que si aquí disminuye la resistencia, entonces crece la corriente, entonces este chupa más corriente, entonces chupa más corriente de la base, entonces le roba corriente al Zener, el Zener deja pasar menos corriente, pero siempre cae aquí 4,7. Y vale para estabilizar movidas en la carga, es decir, que haya variaciones en la carga o variaciones aquí, estos 8, 9, 7, 6, variaciones en la etapa de entrada, ¿de acuerdo? Estabiliza y te hace aquí tu 4,1 fijo para los siglos de los siglos. Y ya por fin os digo cómo se hace lo de detectar averías, que es para lo que habéis visto el vídeo, ¿vale? Cómo se ven las averías y sobre todo, que pasa mucho, porque es difícil saber de cuánto es el valor muchas veces, o si se queman, más peor, porque no se lee. ¿Vale? Entonces a veces tienes dudas, se quema un Zener y dices, ¿y esto de cuánto es? No viene o no lo puedo leer. Muy fácil. Mira, un Zener es un diodo. Es de la familia de los diodos, es el hermano gay de los diodos, hemos dicho. Entonces, como tal, te coges el polímetro en modo diodos, que ya sabes que inyecta por el rojo y recoge por el negro, y si está así, te tiene que dar 0,6 o lo que caiga, 0,4, 0,8, lo que sea, ¿vale? Es decir, si lo inyectas así, aquí el positivo, aquí el negativo, aquí te da un valor de 0,6, 0,7, un voltio, o sea. Y si lo pones al revés, que inyectas por el rojo, recoges por el negro, la corriente que ir del rojo al negro no puede pasar y debe darte un valor infinito. Es decir, el 0L o overload o lo que sea. ¿Vale? Es un diodo. Si cumple estas dos cosas, va bien. ¿Vale? Puede ser que el Zener esté dañado y no te dé los... Bueno, si está esto así, el Zener está bien, seguro. Después, segunda pregunta, ¿qué pasa que no es el diodo de cuánto Zener de cuánto es? Pues mira, si lo puedes leer, lo miras en la hoja de características. Y si lo puedes leer, y te dice, es un Zener, un BZ, los que son BZ son Zener. BZ o los 1N, no me acuerdo cuáles números, es un Zener. Te dice que es de, yo qué sé, 9,1 voltios. Tu Zener, amigo, tu Zener, tu Zener, amigo, tu Zener. ¿No sabes de cuánto es? Pues le montas un circuitillo, vamos, un circuitillo, le pones una fuente para ver una resistencia de un K o lo que sea, un K está bien, para ver si pasa o no pasa corriente. Si tu Zener, pues pon que fuera de 9,1 voltios, y tú sospechas que no lo es, o no sabes de cuánto es, pues le pones aquí una pila, yo que sé, de 12 voltios, y entonces ¿qué va a ocurrir? Mira qué lío. Que la corriente que es más o menos puede, sí, porque es de más de 9,1 va a pasar corriente. Este se va a comer el 2,9 y este el 9,1 restante. Vienes aquí con el polímetro entre masa y aquí, o sin masa, tienes que leer aquí 9,1 voltios. ¿Vale? Y entonces tu Zener es de 9,1 voltios. Que tu Zener sí podías leer de cuánto era y ponía 12 y lo haces la prueba de 9,1, tu Zener está, tíralo y cómprate un Zener, si has podido leerlo, de 12,1. ¿Vale? Y si no sabías, pues ya sabes de cuánto es.
que no es un Zener de 9, que no te funciona, no conduce, que aquí te da 0 voltios. Dices, coño, si aquí te da 12 voltios, es porque no está pasando corriente por aquí. Ledeon te dice, y por R, te dice, no hay corriente. Si no hay corriente, por R es 0, aquí cae 0. Si tenías aquí 12, aquí vas a tener 12. Entonces, si hay 12 voltios es porque no está pasando corriente. Entonces significa que la pila no es suficientemente grande. Entonces ponla de 20, o de 25, o de lo que sea, hasta que pase corriente y te chive. Ya pasa la corriente, y este resulta que era de 15 voltios. ¿Vale? Entonces aquí habrá 15 voltios, y este se comerá 3. No, de 3. Si es 25, este se comerá 10. Aquí habrá 25 voltios, este se come 10, y este se come los 15 restantes, ¿vale? ¿Que no lo hace? Pues al cual está quemado, ¿vale? Bueno. Espero que os haya gustado de los Zener, y si es así, dadle OK para que más gente le aparezca este vídeo y le guste también, ¿vale? Espero que la próxima vez que te encuentres con un Zener digas, hombre, es un Zener, en vez de un Zener, o un Zener, no, hombre, un Zener, es muy salados, muy simpáticos, tan sencillos, joder, pues llevarlos bien, ¿no? ¿Qué cuesta? Venga. Ella siempre vio las posibilidades para recorrer. Bueno, ahí están los videos de Zener, creo yo que está bien explicado. Si tienen alguna duda, pregunta ustedes. Hola. No, por eso, está bien. Bueno, ese circuito ahí que le llaman regulador serie vendría a ser una mejora, modificación del regulador paralelo, que es una resistencia y el Zener nada más. Porque el problema está cuando vos querés hacer una fuente de alimentación regulada. ¿Qué quiere decir que sea regulada? Significa que el valor de la tensión que entrega esa fuente se mantiene constante por más que varíe la carga. Por supuesto que todas las fuentes tienen una potencia máxima, o sea, una máxima corriente que va a poder entregar porque a las fuentes, si se las empieza a exigir, y el término de cargar viene de una analogía mecánica, digamos. Por ejemplo, si vos tenés una mesa y empezás a poner objetos encima de esa mesa, la estás cargando a la mesa, ¿no es cierto? Pero la mesa puede soportar, qué sé yo, platos, vasos. Pero si agarras un auto y lo querés poner sobre de la mesa, se va a romper la mesa porque la estás sobrecargando. Bueno, la analogía eléctrica es tal que cuando vos tenés una fuente que está alimentando una carga, la carga esa puede requerirle más corriente de la que la fuente puede entregar. Entonces se dice que está sobrecargando esa fuente de alimentación. Entonces, ¿qué hace el regulador? El regulador la mantiene a la tensión por más que varíe la carga. Vamos allá, venga con ánimo, con alegría, a ver las fuentes de alimentación lineales. Lineales, porque las fuentes de alimentación conmutadas son para adultos. O sea, que son tela. Tienes que entender estas primero para poder entender las conmutadas, ¿vale? Que son las que llevan los ordenadores y las que se ponen, las que casi ahora se hacen más, ¿vale? Pero primero hay que entender estas, y no, había muchísimos aparatos de alta calidad que tienen estas fuentes, ¿vale? O los antiguos, todos tienen este tipo de fuentes, las fuentes lineales, ¿vale? La fuente es fundamental, no te hagas líos, la fuente es lo más importante. Si tienes que aprender una cosa electrónica, aprende fuentes. ¿Por qué? Pues porque toda la electricidad es una alterna. Aquí está, la alterna
fuente de alimentación. Y encima, o sea, no solo lo tienen todos los aparatos de electrónica, sino que encima, a no ser que tengan batería, que entonces ya es continuo, pero todo lo que se enchufa, todos tienen fuente de alimentación. Y encima es lo que más se rompe. O sea, no sé, el 80% de las averías son de fuente de alimentación. Esto, ¿tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que si sabes, si te miras estos vídeos de fuente de alimentación y entiendes cómo funciona, vas a saber arreglarlas. Eso significa que cualquier aparato que caiga, el 80% de los aparatos rotos que caigan en tu mano a lo largo de tu vida y de la de tus colegas, los vas a poder arreglar. Directo, te vas a ahorrar, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? No solo por el tema del trabajo, sino aunque sea por un tema estrictamente personal. Yo arreglo montones de cosas en mi casa, pero se rompe la fuente, siempre. Entonces, entienden bien esta fuente, cómo funcionan las cosas, la fuente, y las fases, y cuando las entiendas, yo voy a explicarlas aquí muy rápido, y luego te hago habrá enlaces por ahí en algún lugar virtual del mundo, que te mandarán, tengo unos vídeos sobre reguladores, sobre filtros, sobre ventiladores y sobre transformadores, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Pero el mapa, corto y en general, es el siguiente. Hemos dicho que tienes alternas, pero tú al principio lo que cuentas, lo que enchufas aquí es alternas, es decir, es una movida en Europa de 230, es decir, que llega hasta 125 voltios y baja hasta los 325 voltios. Eso es lo que se llama 230 de alterna. AC. En Américas, en gran parte de las Américas es 130. ¿Vale? Pero en cualquier caso es la tensión con la que te llega la energía. ¡Wow! Muchos voltios, poca corriente. Muchos voltios, poca corriente, ¿vale? El transformador lo que no va a hacer en la primera fase es decir, eso se acabó, esto de ir hasta 325, no, porque yo lo que quiero acabar es con una cosa de 5 voltios fija, en el tiempo, que me están dando 5 voltios fijos, no quiero que me dejemos hasta 325 positivos y luego hasta 325 negativos y luego 325, no, yo quiero desarrollo, a ver cómo te desarrollas, pues eso es una fuente. Entonces el primer soldado que se encuentra es el transformador que te transforma de 325 con su hasta más o menos 15 o más o menos 12, depende de la luz, aquí pues yo que sé, más 15 y menos 15, esto sería como mucho, ¿vale? El transformador transforma la tensión de grande a pequeña, eso hace que la corriente sea pequeña a que sea grande, ¿vale? Ojo, la potencia y por V es igual, antes y después, ¿vale? Eso es el transformador, baja la tensión a costa de subir la corriente, ¿vale? Después te encuentras con un rectificador. El rectificador te hace rectificar lo malo, lo mata. Las ondas negativas las mata y deja solo las positivas, ¿vale? Está el rectificador de onda o el rectificador de corriente, que las negativas las convierte positivas y lo centras esto. Bueno, que se lo entiende, ¿vale? Después del rectificador tendré el filtro. El filtro es una movidilla esta que me consigue hacer. Si tenían esto, que me pegaba el rectificador, las ondas rectificadas solo positivas, el filtro que hace es, se carga, se va a filtrar, quita todas las frecuencias altas, es un filtro cosa baja, solo te deja una cosita así con un rizadillo, así. Cuanto menos rizadillo mejor, ¿vale? Y por último, el regulador. El regulador, bueno, el rizadillo está en 7-8 voltios. De 7 a 8 voltios, baja 7, sube a 8 o 9, ¿vale? Y luego tengo la última parte del regulador. El regulador lo que me hace es, a costa de quitarse todos estos 7-8 voltios, este rizado que me sobra, te entrego solo 5, pero fijos, sin ese rizadillo absurdo, ¿vale? Bueno, es una fuente de 5, pero se de 10, de 15 regulables, variables, pero todas comparten estas 5 fases, 4 fases o etapas, ¿vale? Que de repente tienes esto y mides esto y dices, oye, no funciona el regulador, no funciona el filtro. Lo que más se rompe es el condensador del filtro, a veces el regulador. El condensador del filtro, si se rompe, te encuentras con que esto está mal, ¿vale? Y si mides aquí en medio, verás que el filtro tiene rizado, demasiado rizado, ¿vale? El transformador
chicos, llegamos hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Ya lo vamos a ir preparando al trabajo práctico. Vamos a tratar que sea corto. Es decir, más corto que años anteriores. En la época de laboratorios de ensayos presenciales, eh, armábamos fuentes de alimentación, por supuesto no de gran potencia, y eso servía como trabajos de parcial, de exámenes parciales. Pero ahora con la virtualidad no se puede. Ahora tenemos que hacer unos prácticos de simulación nada más. Bueno, chicos, no estamos Profesor, viendo. ¿el Diodo está en el LibWare? Sí, Ah, bien, gracias. sí, sí está. Sí, podrían armar circuitos y ver cómo funciona hasta que salga el práctico, digamos. Bueno, nos vemos, chicos. Buen fin de semana. Chao, Dieguito. Nos vemos, Buenas chicos. noches, profesores. Abrazo. Nos Que vemos estén todos. bien.